que es muy útil. En esta disciplina nos encontramos, y a lo largo de toda la carrera, con el uso de términos, de palabras, de definiciones, en un lenguaje técnico o académico propio de las disciplinas científicas que abordamos, que no es el mismo, no tiene la misma significación, el mismo significado que el que le damos a esa palabra en nuestro lenguaje diario de sentido común. Entonces, está bueno y es recomendable que hagan el ejercicio que hizo el compañero de ir anotando esas palabras que no comprendemos, continuar con la lectura, no detenerse. A veces la misma lectura nos da una idea del significado técnico específico y luego hacer la consulta, ya sea en clase eh, o en algún diccionario o texto especializado. Pero muchas veces el diccionario explica las definiciones del lenguaje general o coloquial. Entonces, está bueno traerlas al espacio áulico, porque también sirve la consulta seguramente para los demás. Respecto específicamente al contexto de descubrimiento y contexto de justificación, decía que algunos autores de esta unidad 2, Klimovsky, Chalmers, entre otros, abordan la temática, lo mencionan, pero que va a ser un tema que veamos o que profundicemos también en la unidad número 3. Y se trata, si bien en el proceso científico concreto muchas veces están imbricados un contexto y el otro, es difícil de distinguir en la práctica cuándo termina el momento del descubrimiento y comienza el de justificación o validación. Incluso hay autores que niegan la posibilidad de realizar esta distinción o que niegan la existencia de dos contextos separados. Vamos a verlo en la próxima unidad. Pero también hay autores que insisten en esta distinción y que al momento de comprender el funcionamiento del proceso de producción científica es muy útil, resulta útil. Eh, un momento donde se produce el descubrimiento, poder distinguir, ¿no?, el momento donde se produce un descubrimiento ante la observación de un problema, de una anomalía, de algo que nos genera perplejidad o que queremos comprender o explicarnos, la formulación de hipótesis, de posibles respuestas al problema, que son posibles explicaciones. Y en este contexto intervienen fundamentalmente aspectos fácticos y aspectos contextuales, psicológicos, ¿no?, vinculados con el contexto, con las condiciones del descubridor, del investigador, y sociológicos, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con el momento social, histórico, ¿no? ¿Qué pasó para que Isaac Newton descubriera la ley de gravedad? Formulase la teoría de la gravedad. Bueno, pasó lo que sucedía en Inglaterra en el siglo XVII, en el marco del Renacimiento, el humanismo, la recuperación, o sea, la revalorización de la observación o de la experiencia por sobre la explicación religiosa. Pasaron las condiciones de vida puntuales del autor o del investigador y pasó que observó que se le cayó una manzana en la cabeza. Bueno, ese es el contexto de descubrimiento, a grandes rasgos. Ahora bien, el contexto de justificación o de validación tiene que ver con la pregunta, va a decir Klimovsky, de cómo podemos conocer que una explicación es realmente una explicación científica. Y esto tiene que ver con aspectos lógicos o normativos que tienen que ver con la validez del método o con el control del método, que va a variar dependiendo del tipo de método de que se trate, si es el método inductivo, si es un método o una explicación de tipo hipotético-deductiva. Habrá que analizar la verdad de las premisas, habrá que analizar la corrección del razonamiento lógico de las inferencias utilizadas, pero fundamentalmente en todos los casos, ya sea una explicación inductiva,
deductiva, causal o del tipo que sea, ocupa un lugar central la contrastación empírica. Contrastar, mediante la observación de la experiencia, a los efectos de poder corroborar o refutar, según el caso, la hipótesis. Elaboramos una hipótesis, descubrimos, en el contexto anterior de descubrimiento, vale decir, formulamos una posible explicación a la cual se denomina hipótesis, cuya verdad o falsedad en principio desconocemos. Suponemos que puede ser verdadera, pero no lo sabemos hasta tanto no contrastemos esa hipótesis con la observación de lo que ocurre efectivamente en la experiencia. Y esa contrastación tiene mucho que ver con esto del contexto de validación o de justificación. Habrá que ver la técnica utilizada, bueno, analizar esa contrastación que nos permite suponer que la explicación es válida o es verdadera, analizarla en función de las reglas del método, fundamentalmente. Este es el contexto de justificación o de validación. Como les decía, bueno, acá en la unidad 2 se lo menciona, en la unidad 3 vamos a profundizar un poco, porque, como les digo, no es unánime la opinión de diferentes epistemólogos acerca del rol de cada contexto. Algunos ponen el énfasis en uno, en el de descubrimiento, otros en el de validación, eh, y tampoco es unánime la opinión de que sea correcto distinguir entre ambos métodos, o de que ambos contextos, o de que existan ambos contextos. Hay autores que lo niegan, pero esto lo vamos a ver en la próxima unidad. Por ahora quedémonos con que analíticamente, al momento de entender cómo funciona el proceso científico, la actividad científica, resulta útil distinguir la existencia de estos dos momentos. Que por lo menos, al menos, al realizar un análisis podemos distinguir uno del otro. Sí, también hay investigaciones, sobre todo aquellas muy basadas en la observación, en la toma de la recolección de datos, recolección y sistematización de datos, que no llegan a una explicación concluyente, sino que aportan nuevos interrogantes o bien aportan mayores conocimientos acerca de un fenómeno o de una serie de fenómenos que se investigan, pero sin llegar a una explicación. Por ahí quedan en el nivel de hipótesis o ni siquiera muchas veces al nivel de interrogante abierto, pero también aportan de esa forma a la ciencia, aportan a la producción de nuevos conocimientos. No siempre el objetivo de una investigación científica es producir una explicación. Y a veces es el objetivo, pero no lo alcanza. Sin embargo, tampoco constituye un fracaso, porque genera nuevos conocimientos o registra nuevos conocimientos. Por más que no alcance a explicar el porqué del funcionamiento de un determinado fenómeno en base a una ley de tipo universal. Claro, o incentiva o pone o incentiva a los demás para que lo investiguen, lo ponen en contexto. Exacto. Vamos a suponer una explicación que tenía como objetivo una explicación clínica. Clínica interdisciplinaria, médica, biológica, química, que tenía como objetivo arribar a la cura de una determinada patología. O que se plantea con ese objetivo último. Tal vez no llega a producir una cura, pero sí amplía muchísimo los conocimientos disponibles acerca del causante de la patología, acerca de los posibles síntomas, acerca de tratamientos que no funcionan. O sea, el objetivo de la investigación no siempre es uno solo. Y no siempre el único estándar de éxito de una investigación no tiene que ver con arribar a ese objetivo, sino con ampliar los conocimientos disponibles.
que es algo que requiere muchísimo tiempo, esfuerzo, y no siempre es un proceso lineal, muchas veces supone idas y vueltas. Eh, el mejor ejemplo, por ahí medio burdo, es el de los alimentos que en un momento eran recomendados, después pasaron a ser, eh, a dejar de ser sugeridos, entre comillas, a hacer mal, ¿no? Y luego, con posteriores avances de la investigación, volvieron a ser recomendados. No sé, la yema de huevo se me ocurre. Y el huevo y el colesterol. Bueno, ¿cuál es la explicación o la crítica desde el sentido muy común, muy vulgar? Al final no saben nada. No, bueno, sí saben. Saben, pero es tan amplia y tan compleja la realidad que ese conocimiento se va acumulando. Y esa acumulación no siempre es lineal, no siempre es unidireccional. Son procesos mucho más complejos. Profe, Sí, acá Javier Crespo, puede llegar a ser que también queda en stand-by la investigación porque más adelante cambia el contexto y hay un contexto más favorable. Como ahora, por ejemplo, que los tiempos que estamos viviendo es un complejo más, con muchísima más tecnología y se puede tener otra visión. ¿Puede ser eso? No. sí, Me por refiero al contexto. supuesto. Por supuesto. Bueno, eso tiene que ver con el contexto de descubrimiento. Esa observación que acaba de hacer tiene que ver con el contexto de descubrimiento. Las condiciones necesarias, vamos a ver en la unidad 5, eh, cuando veamos ciencia, tecnología y política científica y tecnológica, las condiciones necesarias o las condiciones recomendables para que la ciencia, para que se produzca el avance científico, tanto tecnológicas como económicas, políticas, sociales. Sí, eh, sí, no siempre se investiga al mismo ritmo, no siempre se valoran los mismos problemas. Por ahí algo que resultaba problemático en un momento se consideraba necesario investigar, o vamos a poner entre comillas, estaba de moda investigar, por decirlo muy coloquialmente. Eh, Luego va perdiendo el interés, va pasando a ocupar un lugar secundario o marginal, y probablemente con algún tipo de cambio de condiciones sociales vuelva a ocupar el centro de la escena. Eh, no sé, la carrera espacial, por ejemplo, las investigaciones espaciales. Nunca se dejaron de realizar, pero en algún momento, en el contexto de la Guerra Fría, eran prioritarias, sobre todo por parte de las dos potencias hegemónicas, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego, con el final de la Guerra Fría, perdieron cierta centralidad, tanto en la agenda de investigación de los estados como en la agenda social. eh, y bueno, y en nuestros días es probable que haya entiendo yo, un retorno a la centralidad, ¿no? A partir del cambio de la crisis climática y de determinadas condiciones que afectan la vida en el planeta Tierra. Para no. Victoria, adelante, gracias, Diego. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, profe. No, Hola, estaba hola. pensando en el contexto de descubrimiento y en cómo en lo colectivo la idea de un científico o una científica es una persona dentro de un laboratorio con bata blanca que tiene como el peso de la verdad, ¿no? Pero en realidad, incluso hasta las ciencias, bueno, más duras, entre comillas, dependen de ese contexto de descubrimiento, el contexto cultural, económico y político. Y vos hablabas hace un rato de esto, cómo ciertos temas se ponen, permiten o habilitan la investigación de otros temas. Es como una cadena muy dinámica de cómo se va investigando, digamos. Y eso está buenísimo porque siempre se le atribuye algo así muy dinámico a las ciencias sociales, pero en las ciencias más, entre comillas, duras, también sucede. Y estaba pensando eso que dijo el compañero
los nuevos avances en materia de tecnología y demás, es como un poco, todo está, siempre fue dinámico, ¿no? Pero no sé, nuevos avances en materia de estudios avanzados en biología, en embriología, en genética, que ponen, estoy hablando, digamos, dentro de lo que sucede en los medios y lo que circula más a nivel mediático, ¿no? Eh, Pareciera ser que muchos conocimientos están siendo cuestionados, por ejemplo, lo de las vacunas, cuando en realidad es propio del avance de la ciencia, ¿no? Pensaba también en los estudios de género y cómo, bueno, estos estudios avanzados en biología permiten pensar en otras configuraciones, en genéticas hormonales para determinar el sexo, y eso es como re lindo, pero en el común, digamos, en lo que circula en los medios o en el imaginario, pareciera ser que todo es muy rígido, y en realidad no. Y en realidad no lo es ni lo debería ser. Sí, gracias, Victoria. Muy pertinente la observación. Eh, Sumamente pertinente, es así. Eh, Hay un imaginario donde la ciencia se volvería en ciertos imaginarios como un conocimiento dogmático, una suerte de verdad revelada, cuando la ciencia es todo lo contrario. Eh, y esto también tiene que ver con esa fuerte vinculación que existió y que existe entre conocimiento y poder, y entre el uso político de la ciencia y de esa ciencia que como decíamos en la unidad 1, y por eso les dejo, por ejemplo, el texto de Wallerstein, y acá en la unidad 2 hay un texto de Pardo, eh, de Rubén Pardo, que al inicio menciona el contexto de surgimiento y de división de las ciencias, donde el conocimiento científico surge y se expande de la mano de la expansión de los estados-nación potencia colonialistas europeos y, bueno, norteamericanos después, también como un saber dominante que pretenden en un momento invalidar o negar, invisibilizar o por lo menos someter o colocar en un lugar de inferioridad a otros saberes, a otros conocimientos. Desde desde el cruce entre ciencia y religión en la Europa de principios de la modernidad hasta la invisibilización de muchos saberes ancestrales de pueblos originarios que hoy, de la mano de enfoques más abiertos, se van recuperando porque daban solución, tal vez sin un fundamento científico, pero daban solución a problemáticas para las cuales la ciencia aún no tiene respuesta. Entonces la misma ciencia, o muchas veces el poder aliado a la ciencia, construyó esa idea, diría yo, hasta anticientífica, de una ciencia como verdad revelada y como dogma, que felizmente hoy está siendo cuestionada. Obviamente esto también da lugar a cuestionamientos de otra índole y con otra intención que muchas veces, esto ya es una opinión personal, pero que muchas veces atrasan. Al poner en tela de juicio saberes que parte de la ciencia que no debería ser puesta en tela de juicio. Porque la propia ciencia ya lo hace, ¿no? Como justamente el ejemplo que vos dabas de las vacunas. Ahora, que es cierto que el adelantamiento de las vacunas, puntualmente en el caso de la última pandemia, ¿no? Potenció fuertemente el cuestionamiento a esa rama de la ciencia y que fue una respuesta política, yo creo que necesaria, pero fue una respuesta política que generó una suerte de experimentación en humanos también, digamos, controlada, creería que bastante responsable, seguramente no exenta de intereses políticos y económicos, pero dentro de eso creería yo que bastante responsable, pero que sin embargo no dejó de ser
adelantar en toda la comunidad fases de comprobación que normalmente, en circunstancias normales, son mucho más controladas. Porque también la ciencia se produce en un determinado contexto y es un producto social y cultural, no es algo aislado. Ni la ciencia ni las comunidades científicas forman parte de un contexto. Y trabajan en ese contexto y para ese contexto. Y esto también hay que, sobre todo en nuestro caso, ¿no? que estudiamos y nos dedicamos al análisis político, no podemos perder de vista esta interrelación entre ciencia, contexto y poder. Que va a estar presente a lo largo de toda la materia, sobre todo en la última unidad, que se aboca más específicamente a eso. Sí, adelante. No sé quién, vi que alguien levantó la mano. Por favor. ¿No me escuchan? Sí, se escucha bien. Ah, bueno. Pensaba esto, que además de, digamos, el carácter subjetivo que puede intervenir en la mirada del, digamos, del científico, con todo esto que están hablando del contexto, también se puede ver que a lo largo de la historia de la ciencia, digamos, también estos cambios de paradigma por ahí influyen entre las distintas ciencias. Pienso, por ejemplo, en el estructuralismo, que, por ejemplo, con Freud, al principio no se, digamos, tuvo mucha resistencia de parte de la comunidad científica el psicoanálisis, porque venían de un paradigma totalmente positivista. Pero como, por ejemplo, ya habían investigaciones, digamos, desde Saussure, Lévi-Strauss, o sea, todos estaban como pensando otras cosas, y ya en un paradigma más estructuralista, bueno, pudo tener como un lugar, además, digamos, de la cuestión del poder, porque convengamos que Freud era un médico bien acomodado, ¿no? Pero como, digamos, entre las ciencias de diferentes ámbitos también son influenciadas en esas miradas, digamos, entre distintas ciencias y que tienen que ver con el contexto global de la ciencia. No sé si se... Sí, Victoria. Nada, yo me quedé pensando en lo que decía la compañera y pensaba en el contexto de validación y cómo yo trabajo en educación, soy docente, y cómo esa parte, digamos, del conocimiento científico a veces llega a las escuelas con otras formas, ¿no? Y hay como, aparecen como, no son paradigmas, pero sí nuevos enfoques o miradas que son como bastante cuestionables, como el de la neurociencia o el de las se le llama también pseudociencias, entre comillas, donde este contexto de justificación o validación veo que no existe. Y ahí aparecen prácticas concretas, sobre todo en el ámbito de la educación, ¿no? Desde una mirada neurocientífica, entre comillas, yo le llamo, entre comillas, no la conozco mucho, pero así siempre me hizo ruido, o también nuevos, entre comillas también, enfoques desde el coaching, me hizo acordar la compañera esto de, ella hablaba de psicoanálisis y bueno, las terapias de la mente, digamos, y cómo eso está como muy en boga
y no es casual, ¿no? No solo porque hay como una... no es casual por el contexto histórico de estos últimos años, sino también porque poco a poco van armando digamos, no la credibilidad, pero sí hay una intencionalidad política, digamos, en reducir la credibilidad de la ciencia, y aparecen estos nuevos enfoques que más que aportar, hacen como mucho daño. Entonces, yo como profe estoy como siempre con las antenas como reabiertas, porque empiezan a circular, entre comillas, estos paradigmas que se las dan de científicos, y en realidad no lo son. Eh, no hay una teoría que avale, no hay bueno, ¿cómo es? Un cuerpo teórico que avale, en estos términos tan profundos, ¿no? Porque cuando hablamos de psicoanálisis, psicología y demás, u otras ciencias, hay como un cuerpo teórico que tiene un montón de años, un montón de gente hablando del tema. Sin embargo, bueno, estos otros enfoques no, quizás son como, entre comillas, más nuevos, pero bueno. Bueno, tal vez estén en un estatus similar al de la psicología en la época de Freud y de Le Bon. Claro, sí puede ser, sí, sí. Hay que ver, obviamente, el futuro dirá si son los primeros pasos de nuevas disciplinas científicas o si son simplemente conocimientos o posturas no científicas o pseudocientíficas, funcionales a algún interés o no, o simplemente simples creencias como tenemos muchísimas en nuestra vida cotidiana, que no, que algunas están totalmente erradas y carentes de fundamento, y otras no, pero no por ello son científicas. Y sin embargo son útiles o son inofensivas o lo que fuere. Ahí habría que ver caso por caso, pero sí, digo, esto no es nuevo, siempre sucedió, y también es muy interesante esto que vos traes a colación, que vamos a ver en las próximas unidades, sobre todo en la 3 y la 4 sobre todo en referencia a la disputa no cerrada, al debate inconcluso acerca de la cientificidad de las ciencias sociales, que también fueron y en algunos casos siguen siendo acusadas de pseudocientíficas o de no ciencias o de ciencias en un estadio inicial o inmaduro, presciencia en todo caso. Una cosa es hablar de presciencia, otra cosa es hablar de pseudociencia, otra cosa es hablar directamente de falacia, ¿no? O de conocimiento, o de no conocimiento, digamos, de creencia infundada. Bueno, pero también es interesante ver cómo desde determinadas posiciones de poder, no del poder central, sino desde un lugar de poder que uno puede tener como docente o como científico o como, no sé, o como poder fáctico, eh, como también se van tomando posiciones y fundamentando respecto a la validación o invalidación de determinados saberes. Y en eso la vara de la cientificidad constituye obviamente un aliado muy importante. Digo, la psicología freudiana, el psicoanálisis, sigue siendo acusado de pseudociencia por gran parte de la comunidad científica dominante en psicología en Estados Unidos y Gran Bretaña. Ha ganado muchísimo terreno, pero sigue habiendo todavía los que dicen, no, a ver, no lo podemos observar, eh, por lo tanto no es ciencia, es otra cosa. Hay comunidades que son más abiertas o más receptivas. Puntualmente la psicología argentina tiene mucho que ver o viene de la tradición científica continental europea, como el estructuralismo, como el psicoanálisis, eh, como la Escuela de Frankfurt. Entonces, es fuertemente receptiva y de hecho está dominada por enfoques psicoanalíticos. Pero en comunidades científicas con tradiciones diferentes, sobre todo provenientes del conductismo, todavía en nuestros días es fuertemente rechazada o resistida, porque es menos compatible con el paradigma dominante en esas comunidades.
Yo no sé si se puede hablar de que algunos están equivocados o no. Pero, por ejemplo, en nuestro país, las comunidades científicas vinculadas con lo forense, incluso con la antropología o con la arqueología, no sé si le dan tanta relevancia al perfil étnico del sujeto. En criminalística no se le da importancia. Fíjense que miramos series norteamericanas y lo primero que hacen es describir al sujeto por su procedencia etnocultural en base a los rasgos físicos. Sujeto caucásico, sujeto africano, sujeto oriental. O sea, todavía hay un enfoque, podríamos decir, racista de algún punto. No en sentido negativo de la palabra, sino en el sentido de que le da centralidad a la procedencia étnica. Cosa que en otras comunidades como la nuestra prácticamente a nivel científico no se le da relevancia. O sea, no todas si bien la ciencia pretende ser un saber universal, no todas las comunidades científicas toman los mismos puntos de partida o los mismos enfoques o parten de los mismos marcos teóricos. Y esto en algunas disciplinas se ve más marcadamente que en otras. Por ahí en eso sí, las ciencias duras cuentan con más consenso. Por eso también están mucho más aceptadas que las llamadas blandas o sociales. Por eso, entre otras cosas, que vamos a profundizar a medida que avancemos en esta materia y que van a seguir profundizando ustedes el año que viene. Pero están muy bien las observaciones que van haciendo y cómo vamos vinculando, cómo vamos relacionando lo que venimos viendo acá con lo que se va a ver en otras unidades y con cuestiones de la realidad, ¿no? Sí, adelante, Paula, levantó la mano de vuelta. Sí, profe. No, le iba a preguntar usted cómo ve esto de la inteligencia artificial, porque, digamos, en algún momento va a pasar que hayan cosas que se comprueben o se lleguen a una conclusión científica a través de métodos de la inteligencia artificial, y si eso va a constituir un nuevo método o si tiene, o sea, si sabe si hay algún tipo de, digamos, de nueva, o sea, si hay algo, digamos, vigente, actual en cuanto a esto en la ciencia. Ahí les voy a compartir en el chat una ponencia de un filósofo español, experto del tema. Me parece que en términos metodológicos y de aporte técnico, obviamente tiene un potencial impresionante de aporte a los avances y demás. También la veo con cierto escepticismo como la compañera que consultó recién ve a la neurociencia, digamos, con cierto escepticismo y cierto temor. Me parece que dependerá, digamos, de la utilización que se haga de la misma, ¿no? Y de la regulación que hagamos de la misma. Ahí les compartí para quien les interese el tema. La ponencia se titula La mentira de la inteligencia artificial. Obviamente es una persona crítica, no escéptica, pero sí crítica, está bastante interesante. Nada, me parece que obviamente permite eh, como todo avance en la producción y ordenación de información, tiene un gran potencial, también conlleva grandes riesgos y también, por supuesto, como toda nueva tecnología tan poderosa, hay fuertes conflictos de intereses que tienen que ver con la posibilidad de una ingeniería social o un control social eh, mucho más férreo y mucho más efectivo si cae o si continúa
en manos concentradas y desreguladas, ¿no? Pero como todo, lo mismo se decía de Internet y no sé si tuvo ese efecto. No creo que nos controlen la vida a través de Internet. Me parece que fue más el efecto positivo, incluso el efecto democratizador, que el efecto opresor de la web. Me parece que como todo, también depende de la utilización que hagamos de ello, ¿no? Bueno, sí, a mí también me marca la peli Terminator, comparto. Tal vez sea una cuestión generacional, o tal vez es un riesgo también. Digamos, es un futuro próximo posible. Espero que no sea el que efectivamente sucede, pero es un futuro posible, sí, como que no. Eh, Como tantas otras realidades impensadas que nos hemos enfrentado en los últimos años, y que bueno, que de alguna forma o de otra se van superando, pero también van dejando efectos, ¿no? La misma pandemia que hablábamos hace un rato, la crisis climática, la crisis migratoria, la guerra comercial, eran todas situaciones que, bueno, y la inminencia de una guerra convencional, o híbrida en todo caso, como lo es la actual guerra de Ucrania en el marco del primer mundo, era una cosa impensable hasta hace casi hasta que estalló. Y sin embargo sucedió, sucede. Ahí alguien más levantó la mano, no alcancé a ver quién. Brenda. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, pensaba en esto de que la compañera hablaba preguntaba por el tema de la inteligencia artificial, en la evolución que hemos tenido en las sociedades, el hombre y demás. Por ejemplo, cuando se descubrió el fuego, cuando apareció el tren, cuando apareció la radio, la televisión, los celulares, o sea, ante cada descubrimiento siempre esa cosa de la catástrofe, ¿no? De que es el fin, de que ya no vamos que la Exacto. humanidad la vamos a perder y qué sé yo, y bueno, seguimos evolucionando. Eh, hay muchas cuestiones que tienen que ver con cuál es el potencial que usa el ser humano de su cerebro y sus capacidades, y bueno, no sabemos bien o no sé si está definido en algún lado, pero seguimos evolucionando y no se termina todavía. Sí, claro. O sea que todavía científicamente creo que podemos tirar un rato más. No, muchísimo más, pero además el potencial de organización y de aprendizaje del ser humano, que también muchas veces va superando, no sin costo, pero va superando, también va logrando superar estos intentos de utilización, de utilización de las nuevas tecnologías o de los nuevos descubrimientos y conocimientos para oprimir y manipular. Mm, Digo, por ahí muchas veces caemos también en la tentación de pensar que el colectivo es totalmente pasivo, y los colectivos de alguna manera, las sociedades, los pueblos de alguna manera, van aprendiendo, se van organizando, van diseñando estrategias. Bueno, todo esto lo vamos a ver, aunque sea muy tímidamente en la unidad 4, es sumamente interesante, y lo bueno es notar que no se agotan las ciencias sociales. Digo, la teoría de la evolución fue utilizada para someter pueblos enteros, o como justificación del colonialismo, de los totalitarismos. Y nada, ¿qué tendría que ver el pobre Darwin con, con creer que una raza es superior a otra y por lo tanto tiene derecho a masacrarla, ¿no?
Pero bueno, también el potencial del ser humano es inagotable, tanto en lo positivo como en lo negativo. Ahí Ada lo señala muy bien en el chat, ¿no? Dice, pensar la utilización que hizo del WhatsApp el bolsonarismo a nivel construcción de posverdad y su reiteración en otros países, contextos y demás, son un ejemplo de la utilización de las tecnologías o de la democratización del Internet. Claro, bueno. Y también, Dame un momentito que me organizo para bajar porque también permitió, digo, están las dos, o las múltiples posibilidades. No sé, Cristian, si querés comentar un poco de qué se trata tu trabajo, la referencia que hiciste. Habían preguntado, una compañera había hecho una consulta acerca del rol o del papel de la inteligencia artificial, así muy amplia fue la consulta. Yo compartí ahí una ponencia de un filósofo español, Ramón López de Mántaras, acerca una suerte de crítica a la inteligencia artificial desde la filosofía de la tecnología o la filosofía de la ciencia, que es un tema sobre el cual vamos a volver en la unidad 5, así que viene muy a colación. Y bueno, ahí Cristian hizo sí, una intervención muy interesante. Cristian, no sé si querés volver a comentar. No, nada, yo en realidad trabajo en la Universidad Nacional de Comahue, en la Secretaría de Extensión, y digamos, hay varios proyectos acá locales que trabajan temas de inteligencia artificial. De hecho, bueno, mañana justamente hay una charla con alguien que viene del MIT, traído también por el gobierno de la provincia, y que cuenta, digamos, cómo se trabaja en realidad todos los temas de energía con inteligencia artificial. Pero en realidad lo que decía es que, bueno, sumado como a todo este debate que tenemos en realidad de la moralidad o no en temas de inteligencia artificial, o esto que hablan los compañeros de periodismo tecnológico y demás, de que la tecnología de la inteligencia artificial en realidad es bastante vieja, digamos, o sea, no es por lo menos tan novedosa en el campo informático, sino que en realidad lo que vienen más nuevos es esta distinción de lo que han creado hace poco de las computadoras cuánticas. O sea, que el cambio en realidad más científico ahí tiene que ver con la utilización del sistema binario secuencial, que es lo que utiliza, a un sistema cuántico que en realidad lo que hace es estar todo al mismo tiempo, que permite hacer procesos múltiples, todos juntos al mismo tiempo. O sea, para explicarlo sencillo, no sé, si un día quisieran hackear una clave que hoy, digamos, la informática dice que cualquier clave es hackeable, la diferencia es la capacidad que necesitas para hacerlo. Digamos, con una clave grande, uno necesita pasar por cada una de los tipos de clave que existiría, lo cual en una que tuviera símbolos, números, letras y demás, podría tardar años o siglos en descifrarla. Una computadora cuántica no puede hacer todos esos procesos al mismo tiempo, una sola vez. Y eso es lo cambio, y obviamente eso pasa a ser que quienes tengan esa tecnología tienen una capacidad mucho mayor sobre otros si no se comparte ese conocimiento científico. Bueno, interesantísimo, Cristian, gracias. Tal vez algo similar a lo que fue el dominio de la pólvora hace 600 o 700 años atrás, ¿no? Algo que era inexpugnable, como los castillos, las murallas, pasaron a ser prácticamente papel. ¿No? Y eso, bueno, dio lugar justamente al surgimiento de los estados, de los mercados, de los viajes interoceánicos y a este auge de la ciencia. O sea que tranquilamente podría ser revolucionario, ¿no? Esto de la computadora cuántica. Y bueno, después estuvo interesante también la intervención acerca de cómo algo que viene sucediendo hace tiempo toma estado en la agenda pública y en la agenda de comunicación, no porque venía sucediendo, como vos decís, hace décadas, sino porque se combinan una serie de circunstancias, como la pandemia, por ejemplo, y de intereses políticos y económicos
creo que lo señalaste vos también, ¿no? El tema de NVIDIA, el desarrollo de la empresa Claro, NVIDIA durante la era Biden. El desarrollo de, digamos, de la inteligencia artificial necesita de procesos más complejos. Para eso se utilizan las tarjetas de memoria que desarrolla hoy básicamente es casi monopólico, digamos, la creación de esas tarjetas, son la empresa NVIDIA. Digamos, hay otras dos empresas que desarrollan, pero no a ese nivel. Y bueno, su crecimiento exponencial también tuvo una presentación que hicieron y la compra masiva la hizo el gobierno de Estados Unidos, entonces empezó a producir más y más y más y más y más, evitando que otros países como China desarrollaran, digamos, fue como una carrera, si se quiere, de inteligencia o científica, o, digamos, por no llamarla armamentística como fue en su momento versus Rusia, pero sí, digamos, lo que hizo es que desarrollaran mucha mayor cantidad, y eso produjo todas las apps que hoy nosotros tenemos. Igual además es bastante lógico, porque en realidad nosotros empezamos a usar los chats de a poco. Tiene grandes boom como el que tuvo hace unos días con el tema de las imágenes Ghibli y demás, que tuvo miles de millones de descargas de estos sistemas. Pero bueno, es como que nosotros empezamos a tener conocimiento a partir de ahora de herramientas que ya existían, y hay más desarrollo para el público, para la venta normal, porque hay más disponibilidad de estos desarrollos que hizo NVIDIA a partir de los acuerdos que tiene con Biden, y a partir de evitar que China surgiera mucho más, a pesar de que igualmente lo terminó haciendo, desarrollando sus propios modelos de inteligencia, y no se descubre todavía por qué, pero bueno, todos claramente entienden que han podido igual tener acceso a esta tecnología a pesar de que Estados Unidos no lo quiso. Bien, bueno. Es un escenario sumamente complejo, riquísimo, interesante. Yo te agradezco el aporte. Por ahí, bueno, como para volver un poco, varias cuestiones. Ya veo que ya estamos cerca de las 17:30 horas, nos queda media horita. A mí me encantó la tutoría de hoy, esta interacción, esta dinámica. Es donde me siento cómodo. Varias cuestiones, así que les agradezco. Varias cuestiones. Quienes ahí vi que preguntaron en el aula, y quienes por un error mío se cerró el foro de la actividad 1, si bien ya estamos medio lejos de la fecha, pero quienes quieran pueden enviarme por correo electrónico la respuesta. En general las respuestas son las correctas, son lo que se esperaba. Por ahí les voy a hacer, para que quede registro del aula, una devolución general. Digo esto porque aún no respondí una por una. Solamente voy a responder en particular a aquellas que considere necesario hacerles alguna acotación puntual, que son muy poquitas. Luego una devolución general. A nosotros eso nos permite, lo mismo que las participaciones de ustedes en la tutoría y demás, o en el grupo, nos permite ir haciendo un seguimiento más permanente y una reorientación más permanente del proceso de cursada. Ahora voy a subir otra actividad similar referida a la unidad 2, que también los va a ayudar en esto de orientarse en la aparente complejidad de la unidad, que después van a ver que no es tanto, que tiene un hilo conductor, que son las ciencias fácticas, cómo organizamos ese conocimiento, ¿no? El tema de las teorías, hipótesis, disciplinas científicas, modelos de explicación, los problemas de cada método, inductivismo y deductivismo y sus problemas, y un poco alguna referencia a esto del contexto de descubrimiento y contexto de justificación, que lo vamos a ver más adelante.
Así que la actividad va a consistir en que hagan un mapa conceptual o mapa mental, como quieran, no son lo mismo. A mí me resulta más fácil leer un mapa conceptual, pero queda a criterio de cada uno. Quienes están siguiendo el taller de técnicas de estudio, que muy gentilmente y con mucho compromiso se ocupa Ludmila de desarrollar, ya han visto algo acerca de eso y lo están trabajando. La actividad va a consistir en un mapa mental de cualquiera de los 3 textos principales de la unidad. O sea, del texto de Yanela o de alguno de los 2 textos de Klimovsky. ¿Sí? Cualquiera de los 3. Uno a elección. ¿Sí? Un mapa mental o mapa conceptual de cualquiera de los 3 textos, que les permita ordenar, jerarquizar y ordenar los conceptos o ideas de alguno de estos textos. Para esto tal vez les sirva, tal vez no, pero tal vez les sirva completar la lectura de los otros textos, de todos los textos de la unidad. El orden que yo sugiero, yo les había dicho que comiencen por Yanela o por Miguel y luego lean los 2 textos de Klimovsky, comenzando por Estructura y validez de las teorías científicas, o sea, y luego por Desventuras del conocimiento, que es más largo, pero es más accesible también, más abarcativo, ¿sí? Es decir, Yanela, Miguel, Klimovsky, Estructura y Validez, y en cuarto lugar, Klimovsky, Desventuras del Conocimiento, capítulos 7, 8 y 9. Luego, sí, con esto ya vamos a haber leído lo central de la unidad. Luego tienen, en quinto lugar, yo sugiero el texto de Pardo, de Rubén Pardo, la problemática del método en ciencias naturales y sociales, ¿sí? Que es más cortito y hace una referencia también dentro de las ciencias fácticas. Vieron que vinimos trabajando en las ciencias naturales como modelo, nos introducen lo que vamos a ver en la unidad 4, que son las problemáticas también de las ciencias sociales, que son mucho más complejas. Después tenemos 2 textos de Jorge Paruelo, uno referido a las explicaciones, la explicación científica, los modelos de explicación, ¿sí? Los 2 son bastante breves, los 2 textos. Y por último, dentro de lo que es la bibliografía obligatoria, tenemos el texto que habla se titula El inductivismo y la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia. Trata, digamos, acerca de las características y las problemáticas del inductivismo y del deductivismo como modelos de explicación científica o de construcción y presentación del conocimiento. Y vuelve sobre esta cuestión del contexto de justificación que vamos a ver en la unidad 3. Y después, si quieren, hay 2 textos más que yo los tengo como bibliografía optativa, que son Chalmers, el texto de Chalmers, que vuelve también sobre esta cuestión de inductivismo, deductivismo, contexto de descubrimiento, contexto de justificación, y el texto de Hempel, que es también un epistemólogo clásico, podríamos decir, de contemporáneo de Popper y de Kuhn, que también nos introducen en la cuestión referida a la tercera unidad, contexto de descubrimiento, contexto de investigación, diferentes posturas acerca del avance del conocimiento, inductivismo, empirismo, falsacionismo, diferentes corrientes epistemológicas. No es tan extenso el texto, tiene unas 50 o 60 páginas, ya les digo. Yo lo tengo por optativo, no es necesario que lo lean, pero si tienen tiempo todo sirve.
Pero bueno, los que están después voy a dejar ese orden de lectura sugerido en el aula. Y obviamente los primeros 4 textos son los principales. Luego Pardo y Paruelo son breves y aportan también. Y bueno, ya les dejo opcional Chalmers y Hempel. Y la actividad que va a tener fecha de entrega, hoy estamos 24, va a tener fecha de entrega alrededor del 3 de mayo, 3 o 4 de mayo. Sí, nosotros no nos vemos hasta el 8 de mayo, perdón, sí, porque el próximo jueves es feriado. Ya la unidad 2 tendríamos que estar cerrándola, o sea, el 7 de mayo tendríamos perdón, la tengo con el 7. El 8 de mayo tendríamos que comenzar, jueves 8 de mayo, con la unidad 3, y cerrar las últimas consultas de la 2 y comenzar con la 3. Cuando avancen en las lecturas de la unidad 2, van a ver que ya en las diferentes tutorías fuimos desarrollando orientaciones acerca de los aspectos más importantes de la unidad. Así que ya lo que faltaría es lectura y en todo caso consultas puntuales que pueden ir realizándolas a medida que leen y les surgen dudas a través del foro, a través del foro o a través del WhatsApp. Esta actividad que voy a subir hoy cuenta para la promoción directa, al igual que la actividad de la unidad 1. No lleva nota, pero sí cuenta para la promoción directa de la materia. El parcial, el primer parcial que sí lleva nota, lo voy a estar subiendo las consignas alrededor del 1 de mayo. Alrededor. Van a tener unos 15 días para realizarlo. Va a estar referido a estas 2 primeras unidades. Así que no se queden con la lectura, ni con las consultas. El parcial va a ser para... O sea, ¿tenemos consignas a desarrollar que vamos a tener un par de días para desarrollarlas o hay que estudiar en 2 horas, por ejemplo? No. Van a ser consignas a desarrollar por escrito, domiciliario, y van a tener unas 2 semanas para desarrollarlo. Consignas de desarrollo van a ser. Bien, perfecto, ¿no? Porque algunos parciales en otra carrera que había estado haciendo hace un tiempo, una vez que abrías el parcial, por ahí tenías 2 horas para resolverlo y ya lo tenías abierto, entonces tenías que hacerlo en el momento en el que accedías, por eso preguntaba por las dudas. Podemos descargar el parcial y ir haciéndolo entonces. Sí. Tengan en cuenta la presentación al momento de entregar el parcial. Sí, obviamente respetar yo pongo un máximo de carillas o de caracteres, tengan en cuenta, tratar de respetarlo, y tengan en cuenta una carátula del inicio con los datos personales de cada uno, nombre, documento, correo electrónico, el nombre de la materia, primer parcial, y al final la bibliografía consultada, ¿sí? O en todo caso, si copian textual, tengan en cuenta citar, entre comillas, ir adquiriendo estos hábitos. Eso igual lo voy a poner cuando suba las consignas del parcial, eso va a estar escrito en las consignas, para que no se olvide. Pero bueno, por ahora faltan unos días para que suba la consigna. Por ahora concéntrense en la actividad que voy a subir ahora dentro de un ratito. Es decir, en un mapa conceptual o mental que no creo que, requiere algo de esfuerzo, pero también es
técnica de estudio que desarrollan ustedes que les va a servir para toda la carrera y es, digamos, ocupa 1 o 2 hojas, no más de eso. Después, al momento de rendir un final, la mayoría de los docentes aceptamos que vengan con un mapa mental o conceptual o con una ayuda a memoria, por ejemplo. Y porque les ayuda a ordenar la exposición oral también. Ni hablar al momento de rendir el coloquio, los que promocionen. Bien. Profe, una pregunta, ¿el que no promociona no tiene que rendir el coloquio o también lo tendría que rendir? No. El que no promociona, el que no obtiene 7 en ambos parciales o no realiza las actividades de aprendizaje, estas como el foro de la unidad 1, el foro de la unidad 2, no accede a la promoción. Si aprueba los parciales, pasa directamente al examen final. El examen final se refiere a todo lo que se vio, todo el contenido de la materia. El que sí promociona o accede a la promoción con más de 7 en los 2 parciales y participación en los foros del aula, rinde solamente un coloquio que es exponer un tema de manera colectiva. O sea,